Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Jerry Ballesteros, de Psicología Jurídica. Hoy le voy a estar hablando sobre el suicidio. El suicidio es el acto en el que un ser humano pierde la vida por su propia acción, atenta contra sí mismo. ¿Ok? Debo decirle que desde que el mundo es mundo, el suicidio ha sido penado, ha sido sancionado y aborrecido por las sociedades, desde el punto de vista religioso y el punto de vista legal. Inclusive hay países donde es ilegal y de cierta forma está penado, está prohibido dentro de la norma jurídica de muchos países. Pero hay otros países, como el caso de los japoneses o el caso de los árabes, que de acuerdo a su cultura, el suicidio es una forma honrosa de morir, es una forma digna de redención o de penitencia. ¿Qué causa el suicidio? Por lo general es inducido por la depresión, que es una enfermedad clínica, crónica, que afecta los estados mentales del individuo. Por supuesto lo agobia, causa estrés, causa miedo y se pierde todo interés por las cosas buenas de la vida, se pierde el interés por vivir. Tenemos varias clases de suicidio. Tenemos las personas que son delgadas, quienes cuando cometen el suicidio tienen que buscar una forma de hacerlo metódicamente, ya que por su misma condición lo harán siempre buscando alejarse y será con venenos. Tenemos a los atléticos que por su condición fornida siempre van a hacerlo de una forma brusca. Por ejemplo, ahorcándose. Los pícnicos son los gordos, son obesos, son regordetes y siempre van a buscar de hacerlo de una forma abrupta. Por ejemplo, lanzándose de un edificio o cortándose las venas frente a un espejo. Tenemos también el caso de los niños y adolescentes que ellos por su inmadurez y en este estado de confusión también van a buscar llamar la atención y lo van a hacer también por métodos violentos, bien sea cortándose las venas, bien sea igualmente lanzándose de un edificio. Ok, ya hemos hablado de la depresión y entramos entonces en la psicología jurídica. ¿Cómo interviene esta rama auxiliar? Así como lo hacen los peritos cuando llegan a la escena del suicidio, que van fotografiando, van fijando el sitio del suceso, van recolectando huellas, el psicólogo hará una autopsia psicológica. Él buscará huellas psicológicas, como por ejemplo la condición del rostro, la última facción que él dejó cuando murió. También va a buscar cartas, también hará entrevistas para conocer todo el entorno de personas allegadas, cercanas, familiares, amigos que tuviesen conexión con la persona que ha atentado contra su vida y más o menos ir haciendo un esquema de las razones y las causas por qué se suicidó. Entonces allí es donde interviene y se pone de manifiesto la importancia de la psicología jurídica en la autopsia, por supuesto en un suicidio. Hay casos, yo personalmente, profesor, que trabajé mucho recogiendo personas que han atentado contra sí mismos, cuando se ahorcaban, lo que hacíamos luego de bajarlo del sitio donde estaba era ver la forma como tenía su correa. ¿Ok? A través de la correa establecíamos si era derecho o era izquierdo. Entonces de esta manera ya se hacía la autopsia psicológica. Entonces, profesor, puedo decirle que aquí radica la importancia de la psicología jurídica en la investigación de un suicidio. Buenas tardes, le doy el pase a mi compañera. Hola, mi nombre es Ana Pernalete y en esta oportunidad les traemos una exposición acerca de lo que es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica no es más que el método de investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones
que una persona tuvo en vida antes de fallecer, cuyo objetivo es acercarse a la comprensión de las circunstancias que rodearon su muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como una técnica de investigación empleada para determinar el modo de muerte en casos dudosos, lo que nos acerca más a la verdad. La autopsia psicológica viene a ser la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión de su psiquis acerca de quién era esa persona, el porqué de algunas situaciones que se presentaron en su vida y en general el papel que jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias previas antes de su muerte. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos una autopsia psicológica? Bien, cuando el Ministerio Público o un fiscal se encuentra en un caso donde, de acuerdo a sus investigaciones, no tiene claro los elementos para establecer si una persona fue aniquilada o falleció por su propia mano. Entonces, el fiscal recurre al psicólogo forense para solicitar que realice una autopsia psicológica a la persona fallecida. Para este tipo de estudio, el perito recurrirá a todas las fuentes y datos disponibles y accesibles que le permitan reunir toda la información necesaria para establecer cuál era el comportamiento de la persona previo a su muerte. Ahora bien, ¿qué hace el psicólogo forense? Este pedirá al Ministerio Público que se le faciliten los medios para poder entrevistar a la mayor cantidad posible de personas que tuvieron relación con el suicidio, desde familiares directos, indirectos, profesores, compañeros de trabajo, jefes, amigos, parejas sentimentales, novias, incluso la esposa y los hijos. Sobre todo las personas con las que convivió en los últimos días previos al fallecimiento. Bien, para ahondar un poco más en este tema, vamos a darle el pase a mis próximos compañeros. Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Gómez y yo le voy a estar hablando acerca de las aplicaciones del método de la autopsia psicológica. Este método nace en el campo forense, por lo tanto es allí donde es utilizado para el análisis de la muerte de una víctima y sus circunstancias. Por ejemplo, en el caso de una muerte violenta se puede identificar si fue por homicidio, suicidio o accidental. La autopsia psicológica también es aplicada en el caso de que una muerte resulte dudosa. El procedimiento del análisis de la autopsia psicológica puede resultar muy importante para las investigaciones tanto en el área de la psicología como la criminología. También es utilizado para el estudio de la victimología. Por ejemplo, se puede llegar a la conclusión desde hasta qué punto la víctima provocó su muerte. Como también que en el caso de una muerte violenta se puede establecer o analizar las funciones mentales de esta persona y de esta forma ayudar a la investigación y a sus familiares, más aún si es una muerte por homicidio o suicidio. En el proceso de la elaboración de la autopsia psicológica se puede también identificar familiares o personas cercanas que sean depresivos o que tengan riesgos de suicidio y poder llegar a un tratamiento. Con estas personas me estoy refiriendo a parejas como esposas o novias, hermanos, tíos, primos, padres, madres, sus propios hijos, las personas más cercanas o más allegadas, la comunidad que rodeaba a la víctima. Por otro lado, también la autopsia psicológica puede llegar a identificar el ambiente que rodeaba a la víctima, es decir, el lugar donde habitaba, si podría ser en su trabajo, en una escuela, las personas más cercanas si eran buenas o si eran malas, si pudiera tener una mala influencia de alguien, y esto también puede identificar su comportamiento y hasta los conflictos que podría tener en la víctima, entre otros. Es importante destacar
que la autopsia psicológica depende mucho o en gran medida de la legislación de cada país y del grupo o persona que vaya a realizar esta autopsia psicológica. Los autores Agnon 1995 y Young 1993 nos explican que para la autopsia psicológica no existe una estandarización, ya que, como expliqué anteriormente, cada persona o cada grupo tiene su propia forma o reglas para la recolección de tales datos. Por lo tanto, estos autores llegan a la conclusión de que es un problema bastante severo para este método, ya que no hay una estructura para la recolección de datos que disminuya el margen de error que pueda existir. Esto ha sido toda mi exposición. Ahora le doy el paso a mi compañera Yeliani Rodríguez y muchas gracias. Siguiendo el mismo orden de ideas de mis compañeras, voy a proceder a explicarles los objetivos de la autopsia psicológica. Estos se dividen en 4, según el autor Eber. Este plantea como primer objetivo determinar la causa de la muerte. La clasifica en accidental, natural, homicidio o suicidio, obteniéndose las siglas NAS. Esto sirve para esclarecer un poco más la causa de la misma y así luego poder determinar el origen o lo que produjo este hecho. El segundo objetivo sería determinar la hora y la fecha de la muerte, para así obtener los datos necesarios al momento de realizar todo este proceso investigativo. El tercer objetivo se basa en que al obtener elementos como que fue un suicidio o fue un homicidio, realizar campañas que permitan prevenir este tipo de hechos, ¿sí? Y un cuarto objetivo, lo menos importante, sería, según lo define el autor, de una manera terapéutica, ya que este consiste en las entrevistas que se le van a realizar a los familiares de los occisos de la persona cuyo deceso es el que se está documentando. Esto, ¿por qué se considera terapéutico? Debido al hecho de que las entrevistas o los interrogatorios que se van a realizar van a servir para canalizar y sacar todas esas emociones que los familiares y amigos pudieran tener dentro de sí. Además, a través de esto se puede obtener detalles y hechos de suma importancia que pueden ayudar a entenderse de forma más clara el motivo o razón por el cual ocurrieron los hechos. Además de, junto a este motivo, también es necesario considerar que al momento de realizar la autopsia psicológica no se tiene un esquema o un proceso como tal definido. Si bien se realizan entrevistas, es necesario considerar y no dejar por fuera elementos como el nombre, los antecedentes familiares y aspectos de la vida del paciente. Saludos cordiales, mi nombre es Catherine Marín y les hablaré acerca de la metodología a realizar para obtener un informe de autopsia psicológica. En algunos de estos estudios se utilizan instrumentos predeterminados con preguntas diseñadas, algunos estructurados como encuestas que pueden ser aplicadas por personas no expertas. Otros estudios utilizan entrevistas estructuradas similares a las de una entrevista psiquiátrica, dirigida a evaluar algunos puntos específicos, teniendo en cuenta que el informante es una tercera persona. Algunos estudios han utilizado la entrevista telefónica como medio para obtener la información. De todas maneras, además de la recolección de esta información a los familiares o allegados a la víctima, la autopsia psicológica debe contar con información adicional, como por ejemplo la historia clínica de la víctima, evidencias encontradas en la escena de los hechos, escritos, grabaciones, notas suicidas o cartas que haya dejado la víctima en los meses anteriores al evento que se investiga.
Además de eso, también se deben mostrar datos como datos bancarios, estados financieros, información de préstamos, información sobre el registro de propiedad o notariales de la víctima, información laboral, si tuvo problemas, si tuvo inasistencias injustificadas, cuáles fueron sus antecedentes policiales. Se investigan además los antecedentes médicos, psiquiátricos y judiciales. Con la información completa, se debe establecer qué rasgos de personalidad presentaba la víctima y si de pronto alguna patología tuvo alguna incidencia en las circunstancias de sus fallecimientos. Finalmente, se hace una aproximación a las circunstancias que determinaron su muerte y la posible participación de la víctima en las mismas. Para realizar la investigación de la autopsia psicológica, se sugiere seguir los siguientes 5 pasos. El primero es realizar entrevistas libres, dirigidas y focalizadas con los familiares más directos o allegados, para posteriormente utilizar el método de investigación de la escena de los hechos, es decir, investigar en círculos cada vez más alejados de la víctima. El segundo paso es realizar entrevistas a profesionales que hayan tenido que ver o alguna relación con la víctima, por ejemplo, los médicos, profesores o comerciantes que hayan tenido algún trato con la víctima. El tercer paso es explorar los resultados de acuerdo a las 4 puntas del método de la estrella, en la cual se muestra de una manera gráfica y didáctica el análisis de 4 aspectos. El primero es el estado depresivo, el número 2 es apoyo a familiares y psicosocial, el número 3 es la biografía de la víctima y el número 4 características de la personalidad. Cada una de estas 4 puntas, en la medida que se amplía, están en la existencia de los factores, se crea un mayor espacio entre ellas y a mayor tamaño de la estrella existe mayor probabilidad de suicidio. Muy bien, continuando con los pasos a seguir para realizar el informe de autopsia psicológica, el número 4 después del método del análisis de la estrella es realizar el informe de autopsia psicológica. El quinto paso es presentar el informe en el juicio oral. Bueno, de esta manera ya concluiríamos nuestra presentación del tema de la autopsia psicológica, esperando que haya sido de su agrado. Le agradecemos por su atención.